Bien, hola, muy bienvenidos a esta nueva clase sobre drogas y adicción, sobre la ciencia de la adicción, la adicción como ciencia y una serie de descubrimientos, de aportaciones a la hora de comprender en esta clase más divulgativa, más informativa hacia profesionales o hacia, digamos, personal cualificado sobre lo que se conoció, sobre todo a partir de 1984 en adelante, que es prácticamente siglo XX, es muy cerca en el tiempo, lo que con positrones, es decir, la iluminación o por lo menos la posibilidad de fotografiar, por decirlo de alguna manera, el cerebro por dentro, es decir, la manera en la de hacer la neuroimagen, ¿no? Que antiguamente esto era impensable. Entonces, descubrir el cerebro por dentro en 1981 era ciencia ficción. La tomografía emisora de positrones nos facilitó la imagenología del cerebro humano. ¿Vale? Es decir, hasta esa fecha no tenemos conciencia de cómo puede una adicción comportarse dentro de un cerebro o un comportamiento adictivo. Entonces es muy fácil acudir a la voluntad, a la fuerza de voluntad, porque no sabemos por qué el sujeto se comporta así, por lo tanto tiene que ser porque, bueno, pues no, él podría hacer mucho más. Sin embargo, al poder entrar por dentro al cerebro, observamos algunos circuitos en el cerebro. Es decir, los positrones es un compuesto químico, ¿de acuerdo?, que nos permite ver dentro del propio cerebro a veces incluso tumores malignos o benignos, alteraciones neuroquímicas, fisiología del cerebro, puesto que las neuronas no se dividen, ¿de acuerdo? Este estudio de compuestos tenía que ver con esa división celular. Si se encuentran estos compuestos, quiere decir que hay un problema canceroso, por ejemplo. Pero también esto nos sirvió para descubrir la ciencia de la adicción o el comportamiento adictivo. ¿Vale? Entonces, sobre todo el descubrimiento parte de la doctora Nora Volkow estudiando la esquizofrenia. Al estudiar la esquizofrenia, evoluciona todo el departamento de estudio neurológico y descubren el cambio fisiológico que ha experimentado el cerebro en una enfermedad como la adicción, o en un problema adictivo, si no queremos llamarlo enfermedad, pues en un problema adictivo, aunque más bien es enfermado, ¿no? Hay un cambio fisiológico en el funcionamiento de gratificación, un cambio que no depende de la voluntad, que ha cambiado, que se ha adaptado, ¿vale? El cerebro se ha modificado y se puede revertir. Bueno, vamos a ver si esos daños son tratables, curables, etc. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al cerebro en condiciones de adicción? Con la imagenología obtenemos datos muy interesantes, ¿vale? Porque se descubre una caída en la corteza frontal, es decir, una caída, un empobrecimiento de la parte donde está el órbito frontal, especialmente la corteza cerebral, que es la capacidad del juicio, la capacidad del discernimiento, la corteza frontal, y qué punto esto tiene efectos psicóticos por la propia esquizofrenia, por el propio comportamiento adictivo, de qué manera ese cambio fisiológico se ha experimentado por el consumo o por la habituación del aprendizaje cerebral, si es una adicción a procesos, como en el juego, por ejemplo, ¿no? Y entonces descubrimos en esos grandes recursos, a partir de 1980, los grandes recursos de la imagenología, incorporamos el estudio de los posibles daños de algunas de las sustancias, como la cocaína, como la anfetamina, como la metanfetamina, además del estudio que ya se había iniciado sobre la esquizofrenia, ¿de acuerdo? Los cannabinoides, es decir, los productos que tienen que ver con el tetrahidrocannabinol,
también se estudian, es decir, dentro del proceso de la imagenología. La farmacología nos va a ayudar también, porque todo esto revoluciona, en cierto modo, el comportamiento, la forma de tratar los comportamientos adictivos a la hora de diseñar fármacos. Los que ya estaban, los que se desarrollan nuevos, los que se están desarrollando nuevos, evidentemente, porque ya hemos podido acceder a una parte muy importante de la fisiología neuronal y de la fisiología neurobiológica del cerebro. Entonces, en esa imagenología también nos permite avanzar en las consecuencias que tiene el abuso del tetrahidrocannabinol, especialmente el cannabinoide que hoy se consume, que no tiene nada que ver con lo que se consumía hace 40, 30 años, y cómo se experimentan algunos brotes psicóticos incluso con este alucinógeno. Comprendimos o estudiamos el estudio del café, el estudio del alcohol, y vemos cómo se comportan incluso estas sustancias dentro de cocainómanos a no cocainómanos. Simplemente la ingesta de sustancias que contienen, como la cafeína o la nicotina, y el proceso que tienen en un cerebro adicto. Incluso en recuperación o incluso rehabilitación. Bueno, los resultados que se obtienen no son ni mucho menos los esperados o los imaginados siquiera. De ahí la importancia que tiene este laboratorio para el mundo de la adicción y este descubrimiento. Entonces, hay pequeñas áreas de microinfartos dentro del cocainómano o dentro del heroinómano, pequeños microinfartos en algunas partes, en áreas de algunos del sistema límbico, especialmente de los circuitos, sobre todo también orbitofrontales. Entonces, claro, 1980 no se conocen los daños de la cocaína. No olvidemos, por poner un ejemplo, estamos en la cocaína, pero viajamos por distintas sustancias. Por poner un ejemplo, nosotros en los 80 no conocemos los efectos negativos del clorhidrato de coca, para ser más exactos que cocaína, ¿no? Es decir, la hoja de coca tratada químicamente y traída a Europa, sobre todo cortada y con la venta, o sea, y el tráfico, lo que es un narcótico. Bueno, pues ahí vemos que no se conocían. Es decir, que la cocaína puede producir psicosis paranoide, puede producir infartos, puede producir isquemias. Bueno, no lo sabíamos en esa época. Incluso pensábamos que la cocaína era benigna. En algunos momentos de la historia el vino de coca se recetaba para la tos, por ejemplo, o se consideraba una sustancia benigna. ¿De acuerdo? Una droga muy benigna. Así que cuando se descubren los efectos negativos que tiene el consumo abusivo e incluso no abusivo, el que puede tener la cocaína traída a Europa, el clorhidrato de coca, ya no es tan benigna. Y esto ha sido gracias, bueno, a la experiencia de los testimonios, pero a los que se les ha hecho poco caso, pero ahora sobre todo a la imagenología, ¿no? Ahora sobre todo al estudio del cerebro mediante la imagenología por positrones, es decir, ese compuesto químico que nos permite contrastar colores y ver esos microinfartos y esos daños, ¿no? Así, algo que creemos que es benigno se convierte o puede ser maligno. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las drogas, incluso los medicamentos, etc. Si, por ejemplo, dijéramos, bueno, esa cocaína no la vamos a esnifar, sino que la vamos a inyectada en vena, que son, digamos, efectos vasoactivos. La cocaína es un vasoconstrictor y ahí digamos que también concurre un elemento que es la posibilidad también de la infección por los contaminantes, por los adulterantes que tiene también esta droga
al ser un mercado ilegal. La cocaína, entonces, en altas dosis, cuando se inyecta o se fuma, tiene obviamente distintos resultados. La misma sustancia, sea de una forma inyectada o sea de una forma esnifada. Pero junto a la, digamos, a la biología, fisiología neuronal, cerebral, aparece la parte también psicoactiva, psicológica, de tratamiento, de trato con los pacientes consumidores, y descubrimos algo interesante. Y es que la cocaína, por ejemplo, si nos centramos ahora en ella, es sumamente adictiva. Hoy se sabe. Pero en el año 90, no. Hoy sí se sabe. Podremos tener defensores de su consumo. Bueno, allá ellos. Hoy se sabe que es una sustancia altamente adictiva, lo que se había catalogado en los 80 para la heroína. Cuidado, ¿no? Cuidado que te enganches, ¿no? En la cocaína no se considera así. Es verdad que la cocaína no tiene un síndrome de abstinencia elevado, aunque se pasa mal, evidentemente también, no tiene un síndrome de abstinencia elevado, pero sí que nos hemos visto en los pacientes, hemos visto en el trato con los consumidores, un alto nivel de compulsividad. ¿Vale? Es decir, la compulsión de consumo es de una sustancia que parece que hay que consumirla compulsivamente, es decir, como esas galletas de chocolate que no puedo parar, esas golosinas, en la cocaína. Ejemplos terribles, ¿no? Terribles en muchos casos devastadores. Por poner un ejemplo, un Porsche, una paciente muy rica, se termina la cocaína en la fiesta, pero quería consumir más. Y para obtenerla, vendió su Porsche en una cantidad ridícula para continuar. ¿Veis? Y así muchos ejemplos. Es decir, es algo ridículo. Que obviamente, pero es real. Es real. Y obviamente esta persona ingresó en tratamiento y la cocaína al final puede producir este patrón de consumo. ¿Veis? No estamos de acuerdo, ¿no?, en alegar a la cocaína al responsable de asesinatos, porque normalmente con la adicción no sueles hacer daño a terceras personas de esta manera. Puede producirse un cuadro, pero también se hubiera producido sin consumo, ¿vale? O a veces se escondemos los asesinatos en el consumo, no es así. Pero bien, sin alejarnos del tema, lo que hemos visto es que es sumamente adictiva la cocaína, que hemos entrado en el cerebro y que es un patrón de consumo compulsivo, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como una patología de consumo, un control de consumo patológico compulsivo. Y algo que llamó poderosamente la atención también en el diálogo con los adictos es que con ninguna otra droga sucede lo que sucede con la cocaína, que es el binge game, ¿vale? ¿Qué es el binge game? ¿Vale? Consume la droga cada media hora durante 24 o 48 horas. Muy rápidamente, mucha cantidad. No dormimos, no comemos casi nada, solo nos drogamos. Este patrón de consumo, ya sabemos que inhibe, evita el sentimiento de hambre, pero es increíble entender lo que sucede en un organismo de personas que caen en un estado de compulsión tan antifisiológico. ¿Qué quiere decir tan antifisiológico? Es decir, tan contrario a la naturaleza del ser humano. Poderosamente nos llama la atención esto. ¿Cómo es posible que un patrón de consumo compulsivo evite el dormir, comer, vender mis propiedades, hacer casi cualquier cosa por continuar? Ojo, que una vez parado ese consumo, enseguida el cuerpo intenta recuperar su estado homeostático inicial, original. Pero es muy llamativo que alguien pueda hacer o que una persona pueda tener este tipo de conductas si no está pasando algo, como es lógico.
Cuando nosotros investigamos o se investiga dentro del propio laboratorio y dentro de estos años, los años 80, 90 en adelante, con las ratas de laboratorio, las ratas PASA, que se llaman así, este tipo de ratas, resulta que ni con la nicotina ni con la heroína ocurre exactamente lo mismo que con la cocaína o con la metanfetamina. No ocurre exactamente lo mismo de momento, es decir, la toxicidad, que es lo que se llama la toxicidad de una sustancia o la psicosis de una sustancia, no es igual, ¿vale? La nicotina no, o el alcohol, ¿de acuerdo? O la cocaína, la metanfetamina, la anfetamina es diferente y nos permite avanzar en el estudio del proceso de la adicción, porque también son sustancias adictivas. Sin embargo, tienen una toxicidad diferente. Entonces, toda la imagenología del cerebro nos permite ver todos estos campos, conocer los efectos tóxicos de las drogas, comprender por qué las drogas pueden producir y producen adicción, y sobre todo relacionado con el problema de adicción, por qué no es un problema de voluntad y por qué es un problema de transformación fisiológica o de readaptación fisiológica, ¿no? Claro, el jugo de tomate también es una sustancia, por ejemplo, que puede ser muy rica, que puedo desearla tomar, que incluso puedo tomar mucha, toda la que quiera, pero no producirá adicción. El jugo de tomate no producirá adicción. Entonces ahí vemos la diferencia entre los compuestos, ¿no?, que ingerimos en nuestro organismo desde el punto de vista bioquímico. Es decir, hay pocos compuestos en la naturaleza, pocos, incluso generados por los seres humanos, que pueden producir adicción. Entonces, ¿por qué la cocaína o las drogas clasificadas como tales producen adicción? Por lo que se conoce desde la imagenología con la interacción. Si vemos que el jugo de tomate no interactúa modificando el cerebro. La cocaína sí, la interactuación. Es decir, los animales mamíferos, ¿vale? Aunque también se han hecho experimentos muy interesantes con moscas, ¿de acuerdo? Un proceso relacionado para que la mosca vaya al lugar donde está el alcohol, es decir, un condicionamiento positivo a la sustancia, ¿no?, el condicionamiento clásico de Pavlov. Pero en general hemos estudiado también si se produce adicción en las especies, en los animales, en los mamíferos no racionales como nosotros, porque así vemos evidentemente que ya no sería un problema de voluntad, sino un problema de fisiología. El animal puede decir no, pero no puede, ¿no? Entonces, puedes crear situaciones en donde tienes, por ejemplo, alcohol con azúcar y alcohol sin azúcar, que es lo que hemos hecho en las investigaciones, ¿no? Lo que se ha hecho en las investigaciones. Alcohol con azúcar, alcohol sin azúcar. ¿Dónde van las moscas? O los peces, estudiar el condicionante de la cocaína en los peces, ¿vale? Efectos de condicionamiento lo vemos también, que ocurre en las moscas, en los peces, en estas sustancias, ¿vale? Incluso sobre un molusco, que hay un estudio muy interesante de Eric Kandel. Por lo tanto, vemos que en el proceso de adicción lo que subyace, lo que tiene tanta importancia son los procesos de aprendizaje y condicionamiento. Es decir, lo que ocurre es que hemos aprendido y a su vez sido recompensados neuronalmente, ¿vale?, por hacer un determinado comportamiento, por repetirlo. Es decir, esto es la adicción, ¿vale?
Una rata puede desafiar a un dispositivo eléctrico que le produce dolor solo para recibir la droga. Aunque le produzca dolor, va a repetir, porque ha aprendido. Entonces, me resulta muy complicado el tratar una adicción alegando que, bueno, si quieres puedes dejarlo. Por definición sería una contradicción en sí misma. Entonces, evidentemente ha habido un aprendizaje, porque siempre hemos dicho la adicción es como aprender un idioma. Entonces ha habido un aprendizaje por parte del cerebro. Ahora bien, de la manera en la que aprendes es muy importante. Aquí hay organizaciones que no pueden, no es que hagan apología, a mí no me gusta decir que hacen apología del consumo, pero por lo menos intentan aportar, bueno, yo no voy a evitar que consumas, te voy a enseñar cómo, lo cual es también sumamente peligroso. Pero tiene que ver sobre todo en la ciencia de la adicción cómo aprendes. Es decir, aprendes con algo que es placentero o aprendes con algo que es doloroso. Y aquí es donde entra en juego, sobre todo, uno de los muchos paradigmas de la adicción. Aprendemos por placer, es decir, hay una recompensa innegable, pero ¿y el dolor que deja la droga? Es decir, el consumo en una adicción hay muchos dolor, muchos episodios que solamente con medio de ellos, con la mitad de uno de ellos, sería más que suficiente para nunca más volver a pasar por esa experiencia. Pero vemos que se repite una y otra vez a pesar del dolor. Placer y dolor y placer. Por lo tanto, algo que es aversivo, tú lo evitarías, algo que es negativo, tú lo evitas y sin embargo, no lo podemos evitar. En la adicción se repite. Por lo tanto, hay ese proceso de aprendizaje, de cómo aprender, de cómo relacionar el dolor y el placer, de la propia sustancia que ya es adictiva, el jugo de tomate no, o sea, no digamos que solo es el sujeto y que la sustancia no, ¿vale? Pero por otro lado está también la carga emocional, por eso nosotros decimos que es una enfermedad emocional. La carga emocional es un elemento importantísimo, tanto si es positivo como si es negativo. La carga emocional que entre todos hemos construido, la sociedad, las familias, en torno a esto es fundamental. El miedo a ser descubierto por los adolescentes, y esto ha hecho que, claro, hay una carga emocional detrás del asunto, por no ser un asunto tratado socialmente y educativamente antes que moral, sino que directamente a la moralidad. Lo que has hecho es terrible. Bueno, a lo mejor es una borrachera, pero es terrible, y como se enteren tus padres. Esto es fundamental, la carga emocional en el proceso de adicción. Entonces, tanto en el alcohol o en la cocaína, efectos que son comunes en las drogas con una farmacología muy distinta, pero que comparten el hecho de que ambas producen dependencia. Es decir, el alcohol, que es un depresor, la cocaína, que es un psicoestimulante, que tienen más el alcohol medicamentos muy distintos en su farmacología. La cocaína tiene puede ser tratado con gabapentina, pero no hay un medicamento, el alcohol es más conocido con el antabús, pero ambos, que tienen toxicidades distintas, farmacología o farmacotécnicas distintas, se comportan de un proceso similar en una adicción. Y ojo, en las adicciones que no hay sustancias, resulta que ocurre algo también muy parecido. Porque es un comportamiento cerebral, es un reaprendizaje cerebral. La dependencia es la misma en un alcohólico, en un cocainómano, la dependencia. ¿Y qué ocurre? La consistencia con que los pacientes presentan niveles bajos de receptores dopaminérgicos es el denominador común en la adicción. Es decir, tanto si es un problema de alcohol, si es un problema de cocaína, como si es un problema de hipersexualidad o de juego, los receptores dopaminérgicos están bajos, ¿vale? Se perciben muy apagados. Niveles bajos de receptores dopaminérgicos. Esto es el denominador común en la adicción. Es verdad que el alcohol tiene mucho que ver con la serotonina, la cocaína más con la dopamina, pero los receptores dopaminérgicos están abajo. ¿Vale? Entonces,
hemos estudiado en la imagenología, abierto las fotografías del cerebro antes del consumo, durante, después, un mes antes, 6, 9, un cerebro no consumidor nunca, un cerebro en rehabilitación, de todos tipos, y se sigue haciendo. Incluso en la desintoxicación, que es lo más fácil, aunque los centros intenten potenciar que sus centros tienen un 100% de éxito, un 90% de éxito, en la desintoxicación, que es muy fácil, la desintoxicación no es tan compleja. Bueno, pues aun cuando vemos que estos sujetos se han desintoxicado, vemos que la actividad neuronal metabólicamente, es decir, la área en la que fluctúa hiperactiva e hipoactiva, está también afectada, incluso después de una desintoxicación. La capacidad de recibir, la capacidad de dar respuesta. De ahí la importancia que tiene un proyecto educativo que ayude antes, que ayude durante, que ayude después, sobre todo después. Entonces, la conducta social, el juicio, el discernimiento, la conducta emocional, la estamos percibiendo como afectada, y esa corteza orbitofrontal que formula la conducta social, es decir, la que me permite decir, bueno, pues soy socialmente responsable, estas se han visto afectadas. ¿De acuerdo? Entonces, aunque esta parte queda dañada, sí que se puede reaprender. Estamos siempre hablando neuronalmente. Sí que podemos reaprender de nuevo, ¿no? Es decir, bueno, más que dañada, ha disminuido su actividad, el juicio está afectado, pero lo puedo recuperar. De ahí la importancia que tienen los ingresos. Más que tanto para la desintoxicación, me parece muy importante, aunque sean ambulantes, pero la reinserción es fundamental. En nuestro proyecto la reinserción nos permite, sobre todo, ver estos temas de otra manera, la reinserción. Entonces, la compulsividad, al eliminarse, al quedar afectado el juicio de parar, ya está. Eso se ha eliminado, está afectado, no paro. Hasta que caiga dormido, me detengan o pase algo donde obviamente paro, punto. Pero por voluntad propia no podría parar. Entonces, esa corteza orbitofrontal aparece hiperactiva, pero que es hiperactiva, queda afectada. Es decir, la corteza orbitofrontal es hiperactiva, tiene que estar activa, tiene que funcionar en el momento de la compulsión, en el momento de una adicción, no funciona regularmente. Siempre es verdad, y ahí es donde están los testimonios de los adictos, que hay momentos puntuales, y sobre todo los jóvenes, aunque no sean adictos, donde especialmente se ve esto en los after, ¿no? Cuando ya es demasiadas noches, va pasando las horas, el cerebro dispara un momento, hostias. Ojo. Y es donde aparecen las supuestas paranoias, quiero ir a casa, se me ha cortado, me empiezo a sentir mal. Pues claro, es que evidentemente, y no hay una adicción, pero estamos sometiendo ahí a un consumo abusivo y a una disfunción cerebral. Bien, pues todos estos condicionantes los vemos con la imagenología, condicionan sobre todo en la presencia de la droga. Entonces la corteza orbitofrontal en muchos pacientes está metabólicamente hiperactiva porque todo se vuelve muy relevante desde ese punto de vista, es decir, solamente la idea de consumir, el ver un posible consumo, el diseñarlo, esto ya produce incluso efectos fisiológicos, ¿no? El adicto no ha empezado a consumir cuando era consumidor, la droga le sorprendía, no pensaba en ella, se la encontraba de repente y decía, bueno, después cuando pasa a un nivel de adicción no la puede guardar en casa para empezar más tarde o para el año nuevo o la fiesta, sobre todo ahora, ¿no? En estas fechas. No aguanta.
los traficantes, me he comido el género, se suele decir en ese argot, me lo he comido el género, etc. Todo esto es muy importante, ¿no? ¿Vale? Bien, pues lo dejamos aquí porque tenemos que hacer una parada y continuaremos más tarde. ¿De acuerdo? Continuamos más tarde. Tras este periodo de descanso, vamos a ir terminando ya la lección, la clase, o estos breves apuntes, sencillos apuntes sobre imagenología, ciencia de la adicción, de acuerdo, como descubrimiento desde la emisión por positrones, ese compuesto químico. Vale, entonces decíamos esa corteza orbitofrontal afectada, esos procesos con toxicidades diferentes, con farmacología diferente, pero que tienen en denominador común el córtex orbitofrontal, la forma de aprender, la adicción, el proceso de adicción, y sobre todo la interactuación, ¿no?, entre el aprendizaje y la propia toxicidad de la sustancia. Bueno, descubrimos, por ejemplo, si estudiamos un paciente, o se estudia un paciente con epilepsia, en una crisis estará hipermetabólico, es decir, una crisis, fuera de la crisis estará hipometabólico, ¿vale? Arriba, hipermetabólico, hipometabólico cuando ha terminado la crisis. Es decir, cuando nosotros decimos la corte orbitofrontal hiperactiva, es porque no funciona. Es decir, la corteza orbitofrontal es la que asigna el valor a los reformadores. Esto es fundamental. Decimos que los receptores, los refuerzos, ¿de acuerdo?, dopaminérgicos, los reforzadores han quedado, digamos, o sea, el valor que estos tienen lo otorga el córtex. Por eso es tan importante, medicamentos que fortalezcan el córtex. No nos va a servir la fuerza de voluntad contra la adicción, pero si fortalecemos el córtex, a su vez fortalecemos la capacidad de que los receptores, los reforzadores, funcionen mejor. Es decir, si el medio ambiente, por ejemplo, no te interesa, si tu medio ambiente no te está interesando, es decir, estamos en un lugar placentero, pero tú no estás, que es lo que pasa cuando salimos en un proceso de adicción hacia la luz. Pues bueno, casi nada nos produce el mismo estímulo, esos medio ambientes no nos interesan, ¿vale? Estamos hipoactivos en la córtex, hipoactivos, bajos, no hiperactivos, bajos, ¿vale? Si son estímulos muy referentes para ti, encendemos, pero en la adicción, como el córtex ha quedado afectado, la hiperactividad de ese córtex es una hiperactividad que tiene que ver con el consumo, ¿sí? Que tiene que ver con un comportamiento de consumo, con un patrón de compulsividad. Ahí voy a estar hiperactivo. Esto se ve muy claramente en las experiencias como adictos. Es decir, bueno, he decidido consumir, consciente o inconscientemente, venga, pim, pam. Qué nervioso, no puedo ni hablar con el camello, o sí, depende ya de la personalidad. Es decir, hay personas que tú vienes aquí, y haces lo que yo quiero. Otros no se atreven, pero estás hiperactivo en una conducta adictiva, dentro de una adicción, que a su vez has aprendido a lo largo de mucho tiempo. Es decir, todo lo relacionado con mi patrón de consumo se vuelve hiperrelevante. Y todo lo que no tiene que ver con ese consumo o con ese patrón de vida, que no tiene por qué ser drogas, pueden ser procesos o el juego, se vuelve hipoactivo, es decir, sin muchos niveles de gratificación, momentáneamente, pero ahí es donde el salto de la fe. Es decir, la fe en que el cerebro se recupera, el salto de la fe de Kierkegaard, el salto de la fe de nuestro manual de Antonio López sobre el hombre frente a Dios, el salto de la fe en la búsqueda de que esto llegará. A lo mejor nunca va a ser la hiperactividad que manifiesta un patrón de consumo en unas sustancias como estas,
o el juego no vamos a tener tantas, por hacerlo metafóricamente, tantas luces en nuestra vida, pero la calidad de la vida mejora, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Además, ese corte hiperactivo no siempre está igual, hay que entender los bajones y los craving. Bien. Entonces, todos los estímulos han condicionado al cerebro que predice la presencia de la droga. Y el corte orbitofrontal de estos pacientes que ya está prediciendo el consumo de droga, metabólicamente se vuelven hiperactivos porque todo se vuelve muy relevante desde ese punto de vista. ¿Se entiende? El circuito es sencillo. El circuito es muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, la imagenología nos permite ver todo esto, ¿vale? En el elemento emotivo, que todo esto tiene, todo este proceso es un proceso emocional de reaprendizaje, pero fisiológico. Emocional, pero fisiológico. No confundamos que el que sea emocional es que es subjetivo y que no sé qué. No. Una parte de los tratamientos casi siempre acuden a lo emotivo, pero es una parte también fisiológica. Bueno, pues el mecanismo de retroalimentación positiva es fundamental en el condicionamiento que hemos entendido crucial. La manera en cómo reacciona nuestro cerebro es crucial. El sistema dopaminérgico está alterado, activado, afectado. Es decir, si yo, a persona en recuperación o una persona rehabilitada, una persona sin consumo en periodo larguísimo de tiempo, yo le someto a imágenes del recuerdo. Su cerebro va a estar activo. No significan lo mismo esas imágenes para la persona que no le dice nada el consumo de drogas, por ejemplo, o el juego. Una persona que no ha jugado nunca o que no le dice nada ver los colores de un casino. Pero la persona que sufre de ludopatía, si ve los casinos, no quiere decir que no puedes nunca ir a verlos. No, eso son conclusiones que cada caso son un mundo. Personas adictas que han vuelto a sus vidas anteriores al consumo y han sido todo lo contrario, refuerzos muy positivos de su lucha. Entonces, ¿qué? Ahí nos callamos, ¿no? Por eso, no. No es aconsejable y lo normal es que uno desde luego cuando soluciona un problema de adicción no le quedan muchas ganas de volver a jugar, ¿no? Como es en el caso del juego. Bien, entonces, los adictos, la corteza orbitofrontal pierde la capacidad de regular la actividad dopaminérgica. ¿Se entiende? No hay un funcionamiento natural. Journal of Neuroscience, se produjo este estudio en imagenología en varios meses. Es decir, porque estos estudios son constantes, continuos, programados, y es una maravilla desde que hemos podido acceder a este lado de la adicción, ¿no? Ya. Que tiene mucho que ver pues con afecciones, enfermedades de salud mental, donde somos más comprensivos, ¿no? Con una epilepsia que con una cocaína, ¿no? Bueno, los estudios hacen referencia también, sobre todo, en ese cambio que la corteza se ha producido, el cambio en los receptores, el problema de inhibición, ¿vale? O desinhibición, los cambios en el fondo, los condicionantes, esto nos ha predicho, las proteínas involucradas en el aprendizaje están codificadas. Es decir, los genes codifican esas proteínas, ¿de acuerdo? Los fenómenos de plásticos, de potenciación y depresión a largo plazo. Es decir, esto es muy interesante porque descubrimos, la neuroplasticidad cerebral, sobre todo en adolescentes o en niños, hay una neuroplasticidad. El proceso de aprendizaje es muy dinámico, muy plástico, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas que se condicionan mucho más que otras, hay personas
que están predispuestas mucho más que otras, el condicionamiento que es indispensable para nuestra vida, para todas nuestras actividades. Pues hay personas que relacionadas con comportamientos adictivos están más predispuestas, más condicionadas que otras. Entonces los genes participan en cierto modo de alguna manera en todo esto, ¿no? Algunos estudios en contra de lo que decimos o de lo que el Instituto de Nora Volkow propone, diciendo bueno, no hay adicción y es todo la forma en la que has aprendido, pero nos dan la razón porque es la forma en la que has aprendido a consumir o a no consumir. Y eso es importante también para la recuperación, la sociabilización, gorilas en jaulas aislados, gorilas en grupales, y cómo cambia todo, ¿no? Cambia todo. Por eso algunos dicen, no hay ni adicción, es todo mentira. Es todo mentira para ganar dinero en los hospitales. No es mentira, ¿vale? Pero evidentemente el aislamiento fomenta la adicción y lo destruye al individuo. Y como seres sociales, y ahí donde vamos a nuestro manual de Antonio López, El hombre frente a Dios, pues es fundamental la vida en comunidad. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿vale? Tenemos que ir terminando y voy a resumir porque hay bastantes partes que quería haber hablado sobre el metilfenidato, pero vamos a terminar un poco esta parte, sobre todo en respecto ya, resumiendo, como hemos hablado de la cocaína, diferente al alcohol o a los opioides, o por ejemplo los tetrahidrocannabinoides, es decir, como la cocaína, la velocidad de condicionamiento es muy rápida, por ejemplo en el alcohol no tanto, porque hay genes que prevalecen la vulnerabilidad de adicción y otros no. Es decir, bueno, al fin y al cabo, al final la exposición al medio genera vulnerabilidad, es decir, una persona es más vulnerable que otra, etc., ¿no? Lo que alertó, sobre todo les alertó a los investigadores, es el estudio retrospectivo en el que pacientes fumadores con historia de accidente vascular cerebral con un área afectada tenían más posibilidades de dejar de fumar. Es decir, esto es se había producido un accidente vascular, ¿vale? Que afectó a la corteza de la ínsula. Gran capacidad, gran probabilidad después de dejar de fumar. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, yo pierdo la garganta y no fumo, es que... Lo que quiere decir esto es que los componentes en el proceso de adicción tienen que ver con la interactuación. Entonces se abrió sobre todo un accidente durante ese periodo donde tengo un susto. Normalmente somos más, tenemos más conciencia sobre la gravedad de una situación y prestamos un condicionante, un aprendizaje diferente. Esto es un susto, voy en el coche, tengo un susto en ese momento, hay casi un mareo y tengo más atención durante unos cuantos más kilómetros, ¿no? Y ¡bum! Hemos despertado. Bueno, y finalmente, resumiendo ya, para concluir, de lo que hemos dicho, y mañana continuaremos con estos aspectos que tienen que ver con la adicción como enfermedad, la neurología, ¿vale? El funcionamiento neuronal de la enfermedad y también con historias de droga y consumo. Resumiendo sobre todo la imagenología, los avances que se han producido en el campo de las adicciones, los denominadores comunes en todas las sustancias con toxicidades diferentes y en todas las formas de vida adictiva con comportamientos muy parecidos y sobre todo los condicionantes de la corteza orbitofrontal. Es decir, cómo hemos aprendido
a ser adictos. ¿De qué manera hemos aprendido? En el dolor y en el placer, en el dolor y en el placer. No hay nadie, absolutamente nadie, ni defensor o no de las drogas, que haya tenido siempre viajes exclusivos de placer. No existen, imposible. Ni tampoco viajes solamente de dolor. Entonces, la forma en la que aprendemos todo este camino hacia la adicción es fundamental a la hora de comprender lo que ha ocurrido en nuestra vida y a la hora también, sobre todo, de la reinserción, que es el objetivo más importante que tenemos como educadores, como agentes educadores, la reinserción total en sociedad, a pesar de saber la influencia de nuestra corteza orbitofrontal, es decir, en nuestros receptores, cómo se ha visto afectada, ¿de acuerdo? Y cómo se va a ver siempre afectada, aunque tenga años y años de abstinencia, ¿de acuerdo? Aunque haya recuperado mi vida y no haya vuelto a jugar jamás ese juego, o hayamos reconducido al paciente y a su familia a una vida óptima. Bueno, aún así, la corteza orbitofrontal siempre va a reaccionar hacia el estímulo, hacia lo aprendido en su momento. Pero esto no nos debe asustar, sino todo lo contrario. Próximo día veremos más, avanzaremos más en estos temas. Muchísimas gracias, nos dejamos ya. Próximo día seguimos. Un abrazo, amigos, hasta siempre.